Buenos días, hermanos. Sean bienvenidos a esta clase de Escuela Bíblica Dominical. Continuamos con nuestro estudio, el conocimiento del Dios Santo. El día de hoy estudiaremos el tema, la gracia de Dios. Vamos a orar para que sea el Señor quien nos guíe en estos momentos de estudio. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias porque en estos momentos podemos estar reunidos, Señor, para poder estudiar tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, porque en tu palabra tú nos dejas claro qué es la gracia, Señor, y cómo esta gracia por parte tuya ha estado obrando en nuestras vidas. Te pedimos en estos momentos que sea tu Espíritu Santo el que nos dé el entendimiento, la sabiduría, la comprensión, para poder entender todo esto que tu palabra nos enseña, Señor, para que podamos entender lo que costó que pudiéramos tener acceso al trono de tu gracia. Te pedimos, Señor, que todo lo que hagamos en estos momentos sea grato delante de tus ojos, para alabarte, para glorificarte, para bendecirte, Señor, y también para que podamos ser de bendición a todos aquellos que aún no te conocen. Nos encomendamos en tus manos porque lo hacemos confiando en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Es cierto que el objetivo del estudio del día de hoy es que aprendamos más acerca de la gracia. Sin embargo, antes de comenzar con nuestro estudio, quisiera plantear las siguientes cuestiones para que tengamos un momento de reflexión personal. ¿Qué es la gracia de Dios? ¿En qué pensamos cuando alguien menciona la gracia de Dios? ¿Acaso acude a nuestra mente ese pasaje tan utilizado de Efesios capítulo 2, versículo 8, que nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios? Si alguien que no es creyente nos pidiera que explicáramos qué quiere decir que seamos salvos por gracia, ¿podríamos hacerlo sin titubear? ¿O tendríamos que declarar que no podemos explicarlo porque realmente no sabemos qué significa? O quizá pensamos que hemos escuchado de la gracia toda nuestra vida y asumimos que por escuchar y saber de ella está presente en nuestras vidas. O simplemente la tomamos como algo tan normal a nuestra vida como cristianos que no merece la pena hablar de ella. O quizá somos como unos pocos cristianos, de esos que ya casi no se ven, a los cuales la gracia ha invadido el pensamiento, las oraciones y las conversaciones, de tal forma que llegan a declarar junto con el apóstol Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, como nos dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Después de haber escuchado este planteamiento, ¿cómo le gustaría responder? ¿Cuál de estos cristianos le gustaría ser? Una vez que tenemos clara la importancia de tener un concepto adecuado de la gracia de Dios en nuestras vidas, entonces sí, podemos comenzar con nuestro estudio. Comencemos planteando la siguiente cuestión. Porque a pesar de que declaramos creer en la gracia, ¿esta gracia se ve reflejada tampoco en nuestras vidas? El autor nos propone que debemos aceptar 4 verdades cruciales para que podamos entender la gracia. Si estas verdades no son aceptadas ni las sentimos en el corazón, no podemos tener una fe basada en la gracia de Dios. ¿Se da cuenta? No se trata únicamente de tener el conocimiento de la gracia de Dios en nuestras mentes, sino que además debemos tener este conocimiento tan profundamente arraigado en nuestro corazón que lo sintamos operando en nuestras vidas. Y aquí vale la pena que hagamos la siguiente pausa para reconocer que el espíritu de nuestra época es contrario a estas verdades
y eso dificulta que incluso entre cristianos estos confiesen la gracia de Dios con el corazón, ya que el espíritu de la época lo que hace es darle la gloria a los hombres, en vez de buscar darle la gloria a Dios. Comencemos con las verdades. Primera verdad: la falta de merecimiento del hombre moralmente. El hombre moderno tiene un alto concepto de sí mismo. Todos los avances científicos que se han desarrollado en los últimos años han hecho que el hombre piense que puede jugar a ser Dios. Adicionalmente, el hombre moderno considera las riquezas materiales como más importantes que el carácter moral. ¿Cuántas veces no hemos escuchado la frase "el que no tranza no avanza" para justificar acciones ilegales en esta sociedad corrupta en la que vivimos? El obtener dinero justifica cualquier camino que se requiera tomar en la vida para poder alcanzarlo. Y a pesar de eso, el hombre no piensa que haya algo de malo en su comportamiento, ya que a sus ojos siempre habrá alguien que haga las cosas peor que él. Justifica sus acciones diciendo, por ejemplo, que robar no es lo mismo que matar, y por lo tanto puede hacerlo, porque no lastima a nadie. Podemos decir que el hombre moderno está convencido de que en el fondo es un tipo excelente, ya que todos aquellos pequeños pecadillos en su vida son compensados por todas las buenas acciones que pueda llevar a cabo y la poca virtud que pueda ser hallada en su vida. De tal forma que la idea de que el hombre puede ser una criatura rebelde a la ley de Dios, culpable y sucio a la vista del Señor y por lo tanto digno de su condenación, jamás se le ocurre. A pesar de que eso es lo que la palabra de Dios enseña respecto a la situación del hombre. El apóstol Pablo lo resalta en Romanos capítulo 3, versículo 3, que nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Segunda verdad: la justicia retributiva de Dios. La sociedad aplaude a aquellos que son tolerantes con los demás, siempre y cuando esta tolerancia se brinde en una escala de grises. Paradójicamente, no es tolerante con aquellos que ven las cosas en términos de blanco y negro, o que no comparten su punto de vista, de tal forma que la buena voluntad para tolerar y dar rienda suelta al mal en la medida de lo posible se considera una virtud, mientras que una vida con principios fijos del bien y del mal es mal vista. El hombre moderno asume que Dios siente y piensa como él, que Dios también es tolerante con la maldad, que el Señor no castiga a los malos, y que al final, si Dios existe, como Dios es amor, va a salvar y perdonar a toda la humanidad por sus acciones. La idea de que la ley sea expresión del carácter santo de Dios no existe en él, por lo que al final vive como su conciencia le dicta. Ignoran lo que la Escritura enseña. Y para esto, tomemos como ejemplo el relato cuando Abraham está intentando evitar la destrucción de Sodoma y Gomorra. En Génesis capítulo 18, versículo 25, que dice: lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Dios no es fiel a sí mismo a menos que castigue el pecado. El Señor va a castigar a todos aquellos que hacen lo malo delante de sus ojos en el juicio final, a menos que sepamos y sintamos la verdad de este hecho. No podremos compartir la fe bíblica de forma genuina. Somos pecadores
y lo único que merecemos es el castigo de la muerte. Tercera verdad, la impotencia espiritual del hombre. El hombre moderno tiene la creencia de que puede reparar con sus propias fuerzas la relación con Dios, a base de colocar al Señor en una posición donde no pueda decir que no. En otras palabras, busca el favor de Dios a través de sus acciones. En la antigüedad lo hacía a través de los sacrificios. En la actualidad lo hace a través de la moralidad y la actividad eclesiástica. Vea todo lo que hacen las personas que se consideran devotas y que no conocen la obra redentora del Señor Jesucristo. Hacen procesiones, se flagelan el cuerpo, constantemente están buscando el favor divino. Asimismo, ¿cuántas veces no hemos sido engañados por el pensamiento de que por estar activos en la obra del Señor tenemos una comunión íntima y profunda con el Señor? Ese es el engaño en el que también nosotros como creyentes podemos caer. Sin embargo, la Escritura es clara. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 3, versículo 20, nos dice lo siguiente: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. En otras palabras, no podemos gozar del favor divino cumpliendo la ley, simplemente porque no somos capaces de cumplir la ley. Por lo tanto, llegamos a la conclusión que reconquistar el favor de Dios luego de haberlo perdido está fuera de nuestro alcance. Debemos aceptar esto para poder entender la gracia de Dios en nuestras vidas. Cuarta verdad, la libertad soberana de Dios. El hombre moderno tiene la idea de que Dios está obligado a amarnos y a ayudarnos, por poco que lo merezcamos. A pesar de que muchas veces declara que duda de la existencia de Dios, cuando se encuentra en apuros, es el primero al que clama, sobre todo cuando se encuentra en el lecho de muerte. Hacen eco de las palabras del poeta Heinrich Heine: Dios ha de perdonar, es su oficio, pensando que estas palabras aplican para todos los seres humanos. El Dios de la Biblia no depende de sus criaturas humanas para su bienestar, ni tampoco está obligado a mostrarnos favor alguno, ya que nosotros hemos sido los que han pecado. El apóstol Pablo se lo declaró a los atenienses, como quedó registrado en Hechos capítulo 17, versículos 24 y 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Si pensamos en todo lo que hemos comentado hasta ahora, deberíamos llegar a la conclusión que la única obligación de Dios es mostrar justicia, y esa justicia implica para nosotros como seres humanos una condenación segura. Dios no tiene por qué evitar que la justicia siga su curso, de tal forma que si Dios decide perdonar, es un acto derivado de su propia y libre voluntad. Nadie puede obligar a Dios a hacer lo que no quiere. El apóstol Pablo tiene clara esta idea cuando lo expresa en la epístola a los Romanos, capítulo 9, versículos 15 y 16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. A su vez, esta idea del apóstol Pablo toma como base otro pasaje del Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 33, versículo 19, donde el Señor le deja claro a Moisés: tendré misericordia del que tendré misericordia,
y seré clemente para con el que seré clemente. La gracia es libre, en el sentido de que se origina en sí misma, y en el sentido de que procede de aquel que estaba en libertad de no obrar con gracia. Solo cuando comprendemos que lo que decide el destino de cada hombre es que Dios haya decidido salvarlo o no salvarlo de sus pecados, y que era una decisión que Dios no estaba obligado a tomar, solo entonces podremos empezar a comprender la perspectiva bíblica de la gracia. Entonces, la gracia de Dios es amor libremente manifestado hacia pecadores culpables. Es Dios manifestando su bondad hacia personas que solo merecían castigo y muerte. ¿Qué debería producir este conocimiento en nosotros? Nada más que alegría y admiración, porque para nosotros esto significa que nuestro juez se ha transformado en nuestro Salvador. ¿Recuerda usted la tercera ley de Newton? En términos simples, decimos que a toda acción corresponde una reacción. Los detalles técnicos los dejamos para aquellos que estudian o han estudiado física. Aquí lo que nos interesa como analogía es que la gracia y la salvación son conceptos que van juntos, como causa y efecto. Al respecto, Efesios capítulo 2, versículo 8 nos dice: porque por gracia sois salvos. El apóstol Pablo, en su epístola a Tito, en el capítulo 2, versículo 11, nos dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Mientras que en la epístola a los Romanos, en su capítulo 5, versículo 8, nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Con esto en mente, veamos ahora cómo el Nuevo Testamento declara la gracia de Dios en tres sentidos particulares, cada uno de los cuales debería constituir un motivo constante de maravilla para nosotros como creyentes cristianos que somos. Primer sentido, la gracia como fuente del perdón del pecado. ¿Se imaginan ustedes, sobre todo aquellos que son padres, que su hijo fuera asesinado por un criminal sin que usted pudiera hacer algo, y encima de que el criminal le quitó la vida a su hijo, usted ahora tuviera que adoptarlo como hijo suyo para ser su heredero? Es una escena dramática y casi imposible de suceder. Sin embargo, algo similar sucedió con nosotros. La justificación es la transición verdaderamente dramática del estado del criminal condenado que espera una terrible sentencia, al de un heredero que espera una herencia fabulosa. Éramos pecadores que estábamos condenados a la muerte eterna. Sin embargo, por la gracia de Dios, ahora somos coherederos juntamente con el Hijo de Dios. Somos coherederos juntamente con Cristo. La justificación viene por fe. Se produce en el momento en que el hombre pone su confianza en forma incondicional en el Señor Jesucristo como su Salvador, como se le dijo en su momento al carcelero de Filipos cuando preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, y no solo a Él, sino a todos aquellos que aún no saben cómo pueden ser salvos. Querido hermano, si crees en el Señor Jesucristo como tu Salvador, es la gracia de Dios manifestándose en tu vida. Si no has creído o tienes dudas de si Dios te ama, te invito a que respondas con fe como lo hizo el carcelero, para que así como él puedas regocijarte por haberle creído a Dios. La justificación es gratuita para todos nosotros. No se nos va a pedir nada
a cambio de recibir la salvación, como nos explica el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos capítulo 3, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Sin embargo, a Dios esta justificación le resultó costosa. Su precio fue la muerte expiatoria del Hijo de Dios. El mismo apóstol nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 32, que Dios no escatimó a su propio Hijo para otorgarnos esta justificación. En estos momentos, espero que las palabras, porque por gracia sois salvos, adquieran una nueva dimensión en nuestros pensamientos respecto a lo que implicó, ya que para que nosotros podamos ser salvos, tuvo que ser derramada la sangre del justo, la sangre del perfecto Hijo de Dios, para que entonces pudiéramos ser reconciliados con Dios. Por esa razón es que podemos ser perdonados, porque alguien pagó esa deuda que nosotros no podíamos pagar, y ese alguien es Jesucristo el Señor. Segundo sentido, la gracia como el motivo del plan de salvación. El perdón divino es parte de un plan de salvación que comenzó con la elección antes de que el mundo fuera. El apóstol Pablo bosqueja este plan en su epístola a los Efesios desde el capítulo 1, versículo 3, hasta el capítulo 2, versículo 10. El análisis comienza en el versículo 4 del capítulo 1, con la elección y predestinación eternas para ser hijos de Dios, ya que nos explica que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. En el versículo 7, el apóstol nos explica que tenemos redención y remisión de pecados en Cristo. Somos perdonados por la fe que tenemos en la obra de Jesucristo como Salvador. Los versículos 11 y 12 nos hablan de la esperanza que tenemos como creyentes de la glorificación en Cristo, mientras que los versículos 13 y 14 dan cuenta de la obra del Espíritu Santo en nosotros como creyentes, para ser sellados como posesión de Dios. El apóstol bosqueja el plan de salvación, concluyendo que el Señor despierta la fe necesaria para creer en cada uno de nosotros, como menciona en el capítulo, versículo 8. Cada uno de estos elementos que el apóstol bosquejó forman parte del propósito de salvación, de tal forma que la gracia de Dios es la fuerza motivadora de la salvación. Por lo tanto, como creyentes, podemos alegrarnos en el conocimiento de que nuestra conversión no fue ningún accidente, sino un acto de Dios que tuvo lugar en su plan eterno de salvación. Un plan que fue diseñado y puesto en marcha mucho antes de que nosotros viniéramos a existir a este mundo. Tercer sentido, la gracia como garantía de la preservación de los santos. Si el plan de salvación se ha de cumplir ineludiblemente, entonces nuestro futuro como cristianos está asegurado. El apóstol Pedro nos dice al respecto en su primera epístola, capítulo 1, versículo 5. Sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El Señor es el que habrá de encaminarnos a su gracia para poder perseverar hasta el final. Por lo tanto, no debemos atormentarnos por el hecho de que nuestra fe fracase. Así como la gracia nos encaminó hacia la fe, esa misma gracia nos ayudará a mantenernos en la fe hasta el final. Esta es la promesa que tenemos como creyentes. La salvación no depende de nosotros. La salvación proviene y depende del Señor. Él es el único con el poder necesario para poder garantizar sus promesas. Antes de concluir, debemos mencionar lo siguiente.
aquellos que suponen que la doctrina de la gracia de Dios es un relajamiento moral, es decir, aquellos que piensan que no importa lo que hagan en esta vida, ya que si al final de la misma se arrepienten, no serán condenados, demuestran que no saben lo que están diciendo. Además del hecho de que no sabemos cuándo partiremos de este mundo, tenemos la siguiente cuestión descrita por Packer como una realidad para aquellos en cuyas vidas la gracia y el amor de Dios obran. El amor despierta, amor a su vez, y el amor, una vez que ha sido despertado, desea complacer. Y la voluntad revelada de Dios es la de que aquellos que han sido receptores de la gracia deben en adelante entregarse a las buenas obras, y la gratitud ha de impulsar a todo hombre que en verdad ha recibido la gracia a obrar como Dios desea. ¿Conocemos el amor y la gracia de Dios en nuestra propia vida? Si es así, entonces procuremos manifestar ese amor y esa gracia en nuestros pensamientos, en nuestras oraciones y en nuestras conversaciones, de tal manera que podamos llegar a declarar juntamente con el apóstol Pablo: por la gracia de Dios, soy lo que soy. El Señor les bendiga. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado a esta transmisión de Escuela Bíblica Dominical. Asimismo, les seguimos invitando a que sigan participando de las actividades que como Iglesia Príncipe de Paz estamos llevando a cabo de forma virtual. A mediodía tenemos nuestro culto de adoración. De la misma forma, si alguno de ustedes tiene alguna necesidad, le invitamos a que se ponga en contacto con la Junta de Diáconos, con el consistorio o con nuestro pastor y veremos la forma de ayudarlo y estaremos orando por su necesidad. El Señor les bendiga y les guarde.